Buenos días. Buenos días. Estamos en una emisión especial, lo tenemos ahí arriba, porque estamos en el motivo. ¿Qué motivo es? Del 10 de mayo vamos a leer en comunidad de jornada de biblioteca escolares abiertas 2024. Muy bien, una jornada especial. Además, bueno, muchas gracias por habernos festejado el cumple. Erika nos festejó el cumpleaños, le aclaramos a la audiencia. Hizo una torta, me cantaron el cumpleaños, los chicos. Facturas, todo re lindo. Muy lindo. Sí, limpiaron, dejaron todo ordenado, impecable todo, un día para recordar. Pero también tenemos entonces una jornada de biblioteca que hoy se llama Descubrir. Descubrir, escuchar. Claro. Gente hablando, leyendo, libros, intercambiar. Vamos a dar nuestra humilde opinión. También sí, vamos a opinar. Así que, bueno, iniciamos con qué tenemos preparado. Escuchar a una persona narrar. Vamos a escuchar entonces a una persona narrar y después volvemos, ¿no? A dar nuestra humilde opinión. Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos 3 millones de veces. A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban, los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso en la escuela. Y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela, y ahora trato de entender lo que sentí estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y como estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender. Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. A la que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes. Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados, estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que se proponen son grandes y llevan tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para las chicas y los chicos que están hoy en la escuela? Así que me puse a pensar, ¿en qué momentos no me sentía preso? Ahí me di cuenta de que esa sensación a veces se iba. En las clases de algunos profes o en algunas actividades que ofrecía la escuela. Por ejemplo, cuando iba a practicar para la Olimpiada de Matemática, que era muy distinta a la materia matemática. Mucha gente cree que hay algunas materias que son acordarse cosas de memoria, como historia. Pero no. Hoy todas las materias son acordarse cosas de memoria. Hasta matemática. A mí no me gustaba nada la materia matemática. Es más, me iba bastante mal, alguna vez me la llevé. En la materia matemática hacíamos cosas como estas. Todo esto se resolvía siempre igual, recitando. Más por menos es menos. Menos por menos es lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa. Y para aprender a hacer estos ejercicios,
había que hacer varios hasta correrse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases, pregunté para qué servía todo esto. Me respondieron mis compañeros: para probar matemática. ¿Para qué más va a ser? Eso era la materia. Pero las olimpiadas nada que ver. Como cualquiera podía ir, un amigo me recomendó que me anotara y fui a ver qué onda, cómo era. Lo que encontré era algo muy distinto a lo que me esperaba. No había que hallar X. No había que hacer nada mecánicamente. Había que pensar. Acertijos. Les cuento uno. Este es uno de los primeros que vi de este estilo, me encanta. Tenemos 9 monedas idénticas que pesan todas lo mismo, salvo una que no sabemos cuál es, que es un poco más pesada, pero levantándola ni se nota. También tenemos una balanza de esas de platos que podemos usar para poner todas las monedas que queremos y nos dice qué lado pesa más, o si pesan lo mismo. ¿Cómo hacer para encontrar cuál es esa moneda más pesada usando la balanza solo 2 veces? Para resolver estos acertijos había que ir probando distintos caminos, fallar, usar la creatividad y compartir ideas con otros, como pasa en la vida real. Y ahí aprendíamos matemáticas, pero no de memoria, sino aprendiendo a pensar. Cada tanto, mis amigos me pedían alguno de estos acertijos, para pensarlo, para ver cómo eran. A mí me gustaba darles alguno como este de las monedas y la balanza. Pero lo que les pasaba a ellos era lo mismo que me pasó a mí la primera vez que lo escuché. No sé. Nunca vi esto en la escuela. No sé cómo se resuelve. Ahí fue cuando me terminé de dar cuenta de que la escuela nos acostumbra a que si no vimos cómo resolver algo puntual, entonces no lo podemos resolver. Y no tenemos nada para hacer más que rendirnos. Yo creo que la vida real así no funciona. También había momentos en los que me sentía libre en las clases. Me acordé de esos profes que hacían cosas distintas, que salían del pizarrón, carpeta, prueba. Como cuando en historia teníamos debates. Elegíamos un hecho histórico, a una mitad de la clase le tocaba apoyarlo y a la otra mitad estar en contra. Eso traía la historia de realidad y nos la enseñaba haciéndonos pensar, ponernos en el lugar del otro y aprender a argumentar. También me sentía libre cuando dentro de la escuela podía elegir hacer las cosas que me gustaban. Yo tuve la suerte de que en mi escuela nos ayudaran a prepararnos para las Olimpiadas, o dieran algún que otro taller objetivo, como el de astronomía. Una vez nos pidieron que poniendo palitos al sol y midiendo sus sombras, calculáramos nosotros mismos el diámetro de la Tierra. Pero en la escuela, muy pocas veces hay espacio para elegir. En estos 12 años tuve que leer un montón de libros, pero de todos esos ninguno lo elegí yo. Y eso pasa en las demás materias también. Los chicos casi nunca elegimos sobre qué aprender. ¿Qué habría pasado si hubiese podido elegir alguno de los libros que leí? ¿Y si hubiese tenido un espacio para aprender sobre algún tema que eligiera yo? Estoy seguro de que si los chicos tuviéramos dentro de la escuela más momentos en los que podamos elegir, y si las clases nos plantearan más desafíos del mundo real y menos pizarrón, carpeta, prueba, la escuela sería un lugar donde sí querríamos estar. Cada tanto escucho decir que la escuela no tiene por qué ser un lugar en el que los chicos disfrutan. Nada, los chicos van a la escuela a aprender, después llegan a la casa y que hagan lo que quieran. O si no, después entran a la universidad y que sigan la carrera que quieran. Pero esta forma de pensar como que aleja a la escuela de los chicos. Si no nos motivamos ahí a aprender y hacer lo que nos gusta, ¿dónde va a ser? También nos pasa, cuando tenemos que elegir qué hacer después, muchas veces ya somos zombies. Y no elegimos por nuestras pasiones, sino por descarte. Porque la escuela nos apaga. Si nosotros queremos, podemos hacer cambios como estos. Todos nosotros, escuela, chicos y padres, podemos encontrar muchas más oportunidades como estas. Oportunidades para lograr que la escuela no sea copiar y repetir. Que no sea para aprobar. Y que en vez de pizarrón, carpeta, prueba, sea elegir, explorar, aprender. Y así, en vez de que la escuela nos haga zombies, nos despierte y nos dé verdaderas ganas de aprender. Aprender a componer música, cómo hacer historietas o por qué vuelan los aviones. Gracias.
Bueno, Bien. Ahí escuchamos a una persona narrar, ¿no? Narró su vida. sí, toda su vida en la escuela secundaria y primaria también. ¿Es así? ¿Realmente? 100%. Es como que ya un punto en el que cansás de estudiar porque es como pizarrón en carpeta, prueba. Y te cansas. Y yo, por ejemplo, a veces me re aburría en clases, como que otra vez tengo que hacer lo mismo. Hasta que llegué en quinto, que conocí a un profesor que es como que me cambió la vista en el colegio y nos hacía, no sé, cosas distintas. Un día teníamos que estar todos en el piso, haciendo, no sé, carátulas o cosas así. O ir a jugar handball, de la nada. Y esto como que te motivaba más y esperabas tus clases una vez más y así se te pasaba la hora o la semana y esperabas todos los días tus clases para divertirte y pasar un buen rato. Recién en quinto año esto. Recién en quinto año En fue. la primaria y en la secundaria, pues ya tal cual lo describió esto de que es Claro. aburrido. Igual hablo también de espacios fuera de la escuela tradicional, donde se anotaban, en las olimpiadas. Claro, ¿Alguna vez en las sí. olimpiadas, cosas así? No, olimpiadas no, pero sí en laboratorios con audiencia visual, cristalografía, daltonismo o acá en robótica, acá en itinerario. Yo igual recalco mucho eso, que gracias que en esta institución tenemos eso, porque hay chicos que en otros colegios que directamente no tienen solamente pizarrón, carpeta, prueba. Nosotros, no sé, tenemos hora libre y nos podemos ir a explorar en laboratorio o en itinerario. Y eso es algo que no se encuentra en muchos lados. Sí, o sea que mayormente se aplica, vos por ahí en esos casos puntuales muy aislados tenés la fortuna, la suerte de tener estas alternativas para hacer lo que te gusta, ¿no? Y probar también. Sí. A ver si Experimentar más que nada. experimentar, ¿no? Ver todas las... Por eso este profe que me decís que salía de... De su zona de confort, como de... Y vos ya venías sabiendo que te ibas a encontrar con algo Claro, diferente. sí, algo distinto tenías y ganas de- esperábamos esa clase. No solamente me pasaba a mí, nos pasaba a la mayoría de nuestros compañeros y era muy divertido estar en su clase. La edad donde divertirse y aprender, ¿no? Y combinar esas dos cosas es un desafío. Por ahí también, bueno, seguramente están los chicos en las aulas, por ahí escuchando esto, y se sienten identificados con esta narración. Pero también los profesores que estén atentos a esto que está pasando, Claro, ¿no? sí. Buscar una vuelta de tuerca para escuchar esto que reclamaba, que contaba. Claro, porque jugando se puede aprender. Y ahí surgen un montón de cosas, ¿no? Porque también nosotros los profesores aprender de esas propuestas por ahí diferentes o una mirada más joven de las cosas, ¿no? Todo el tiempo ustedes están construyendo por ahí tecnología, o están viendo un montón de cosas en TikTok, en las redes, y eso por ahí traerlo al aula. Claro. Bien, ya entonces pasamos la primera parte, ahora segunda etapa. La segunda parte es escuchar a una persona leer en voz alta. Bueno, eso. ¿Qué tal? Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo y niña fundadora, y les voy a leer un cuentito que da mucho para pensar. Este cuento es de la conocidísima escritora Elsa Wolfgang y dice así: un elefante ocupa mucho espacio. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, porque Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefantes, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Eso algunos lo saben, y por eso se lo cuento. Mirá, los domadores dormían en sus carromatos alineados a un costado de la carpa, de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos, 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula, comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. ¿Te has vuelto loco, Víctor?, le preguntó León, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula.
¿Cómo te atreves a decir algo semejante sin haberme consultado? El rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. Jaja, el rey de los animales es el hombre, compañero, y sobre todo aquí, tan lejos de nuestra ancha selva. ¿De qué te quejas, Víctor?, interrumpió un osito, gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que dan techo y comida? ¿No has nacido bajo la lona del circo?, contestó Víctor dulcemente. La esposa del robador se crió con la hoguera. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué haremos huelga?, gruñó la foca, coleteando nerviosamente de aquí para allá. ¡Al fin, una buena pregunta!, exclamó Víctor entusiasmado. Y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para el dueño del circo para que se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que les forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones, y que patatín, y que patatán, y que patatín. Fue el coraje de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres. Y que patatán fue la orden de huelga general. Pamplinas, se burló el león. ¿Cómo piensan comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma? Sí, aseguró Víctor, el loro será nuestro intérprete. Y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. Al rato, todos retozaban en torno a los carromatos. Hasta el león. Los primeros rayos del sol picaban como ovejas zumbadoras sobre los pieles de los animales cuando el dueño del circo se despertó ante la ventana de su casa rural. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó apenas pisó el cerro. De inmediato, los robadores aparecieron en su auxilio. ¡Los animales están sueltos!, gritaron a coro, antes de correr en busca de sus látigos, pues ahora los usarán para espantarnos las moscas, le comunicó el loro. No bien los domadores los rodearon, dispuestos a encerrarlos nuevamente. Ya no vamos a trabajar en el circo. Huelga general, decretada por nuestro delegado, el elefante. ¿Qué disparate es ese? ¡A la jaula! Y los látigos y valores ondularon amenazadamente. Ustedes a la jaula, gruñeron los orangutanes, y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente, esa tarde, se aglomeró delante de las boleterías. Las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban: circo tomado por los trabajadores, huelga general de animales. Entre tanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. Caminen en 4 patas y luego salten a través de estos aros de fuego.
Mantengan el equilibrio apoyado sobre sus cabezas. No usen las manos para comer. Rebuznen, maullen, píen, ladren, rujan. Basta, por favor, basta. Gritó el dueño del circo al concluir su vuelta número 200 alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. Nos damos por vencidos. ¿Qué quieren? El loro carrapeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca más, y no es justo, y que patatín y que patatán, porque o nos envían de regreso a nuestras anchas selvas, o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para diversión de todos los gatos y perros del vecindario. He dicho. Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana en el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje, entre los dientes o sujetos en el pico en el caso del loro. Todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta del embarque con destino al África. Claro, el dueño del circo tuvo que contratar 2 aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho espacio. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien, nos leyeron un cuentito. Muy lindo, la verdad. Sensaciones que te generó escucharlas, leer ese cuento. Por lo que supe y investigué, este libro estuvo cancelado en esa época y creo que tiene mucha razón por la razón que lo cancelaron, por el hecho de que te hace pensar de una forma distinta y es como que te hace poner el zapato de la otra persona. Y en este caso, los animales le pusieron a las personas que estaban tomándolo en ese lugar y a ellos no les gustaron eso, entonces le hicieron caso a los animales básicamente. Y esto de Víctor pensando en grande, es eso. Claro, te hace reflexionar ya de por sí en la vida de por sí. Supe que a esta autora le gustaban mucho los animales y me encantó la forma en que pudo combinar la humanidad con los animales. Muy linda historia. Tal cual. Y después de que lo escribió fue cuando, bueno, esto de que el comentaje la cancelaron, que fue prohibido el libro, fue en la dictadura del 76, ¿no? Claro. Ella lo escribió en el 75, y en el 76, bueno, surge esa prohibición, ¿no? Y es un cuento, prohibir un cuento, ¿no? ¿Qué cosa? Y era por eso que vos estás comentando, ¿no? De lo que deja detrás esta enseñanza de estos animales, que el destino, por suerte, fue que volvieron a África. Claro, remontando el hecho de que el oso estaba diciendo ¿por qué querés una revolución? Y él mismo le dice, vos porque te criaste con la mamadera y no sabés lo que es ir y correr y ser libre. Y esa enseñanza muy linda nos dejó este libro. Esto entonces es algo que narramos, bueno, en narración fue la primera instancia, ahora entonces escuchamos a alguien que lo leyó un cuento, en este caso, En voz alta. en voz alta. Bien, y nos vamos con la tercera y última etapa de esta jornada. Es una reseña de libros y es escuchar entre lectores. Bueno, pues... en la biblioteca, que fueron publicados mucho antes de que uno naciera, ¿no? Son libros publicados en el 40, en el 50. Y sobre todo en el humor, ¿no? Que es difícil que resista las generaciones. Bueno. Porque uno piensa que los códigos culturales Cambian, de la ¿no? risa van cambiando y sin embargo hay cosas que son interesantes, que me parece que intersectan en eso que nos hace humanos. Lo suena como rimbombante, pero hay algo de la risa que nos interpela en lo más profundo del ser humano. Al parecer hoy tenemos sobre la mesa un montón de libros que vienen con anécdotas, ¿no? Como Exacto. que viene con historia adosada y no se puede, evidentemente, referirse a La conjura de los necios de John Kennedy Toole, tal vez
el libro más cantado del día de hoy, ¿no? O sea, uno de los dos tenía que traerlo, porque en cuanto hablas de libros con los cuales los lectores a lo largo de los años se han reído mucho, y reído a carcajadas, en cualquier conversación siempre sale La conjura de los necios de Kennedy Toole. Sí, Ignacio Reilly, su protagonista, quedó como un ícono. Exacto, es el héroe, el antihéroe, tal vez, uno de los antihéroes más famosos de la Nuestro literatura gordo contemporánea. antihéroe favorito. Ese tipo que se viste mal, es sucio, es vago, no quiere trabajar, tiene 30 años y vive con la madre, está negado y peleado con la civilización occidental, añora una época medieval. La Edad Media, quiere vivir en la Edad Eso lo Media. conoce a través de libros y de malas lecturas, tiene problemas intestinales, es un libro completamente escatológico también, todo el tiempo, o buena parte de la novela, Ignacio Reilly se la pasa quejándose de dolor de estómago o adentro de los baños, ¿no? La historia detrás del libro es muy famosa, ¿no? La madre que luego del suicidio de su hijo, de John Kennedy Toole, en el año 69, a los 32 años, va con el manuscrito bajo el brazo, durante años y años, casi una década, tratando de convencer a los editores de que publiquen la magistral novela de su hijo. Pero uno de ellos finalmente venció su propia resistencia y lo empezó a leer. Y cuando lo empezó a leer, no pudo dejar de leerlo, recomendó su publicación, y en el año 80 fue publicado y muy rápidamente ganó el Pulitzer y se hizo la fama de novela desopilante, una novela para leer y reír a carcajadas. Pero bueno, tiene muchos personajes. Yo tengo el mismo ejemplar ¿En la misma colección? en la misma colección, pero todo desarmado. O sea, no hay una página que no se salga. Así que también me gustaría tenerlo solo para reponerlo. Y además, esta va a ser mi elección cruzada. Que quede La conjura de los necios, John Kennedy Toole. O sea que estás apostando a ganar hoy para llevarte un ejemplar inmaculado. Bien. ¿Y qué te genera esto que hablaron? Muy interesante el libro, lástima la historia que está detrás, que el autor no pudo ver el éxito que tuvo su autoría. Nada, muy lindo libro. Es verdad, sí, sí, sí. Bueno, a mí me llegó también esto de charla entre lectores, que cuando uno se pone a hablar con otra persona, a veces te da curiosidad qué está leyendo el otro y Claro. querés leer eso, ¿no? Ese libro yo también en un momento me llegó porque había alguien que lo estaba leyendo, decía que era re divertido, bueno, sí que lo compré. Pero lo empecé a leer y no me reí de una vez, claro, pero al final empieza a tomar más, cuando vas conociendo un poco todo, desde el comienzo no entiendo de qué trata. Ya, hay unos libros que al principio no hay mucha trama, pero después como que hacen una muy buena desarrollo Sí. y es como que más te va enganchando. Y eso de no abandonarlo, ¿no? Empezás a leerlo, Claro, pero no te seguir, acordás, seguir. te estás acomodando. Y después lo terminás de comprender y bueno, lo disfrutás. Pero acá pasó algo porque tenías vos guardado un libro que no, esto no estaba pensado ni planificado, Claro. pero cuando estábamos preparando lo de hoy, vos sacaste el libro de tu mochila, que lo llevas siempre. Sí, lo llevo a todos lados, es mi favorito. Primero se lo robé a una compañera que nada, todo lo que está bien en este mundo en este libro se llama Sí en mi voz de Ariana Godoy. Ese libro, ¿cómo llegó a tus manos? Por una amiga, hablando así del tema Hablando, del libro. te dio curiosidad y lo quisiste Claro, lo leí y es muy hermoso el libro. Básicamente trata de la depresión y cómo supera la protagonista Clara en su depresión por medio de una radio, que ella se enamora de la voz de un chico que da la radio todos los días a las 6 de la tarde, y algunas personas se enamoran, no sé, mirando fijamente a una persona, un amor a primera vista, un amor a conociendo a otra persona, pero es imposible enamorarse de la voz de alguien que no conoces. Y bueno, y de eso se trata la historia, cómo ella va superando sus ataques de ansiedad, su vida de por sí, y todo lo malo que le había pasado en el Se te llegó gracias a una compañera, en la Claro. que acá me hablan del libro. Sí, del con ella. libro. ¿Lo leíste por segunda vez o una sola vez? No, esta es la segunda vez que lo estoy Ahora leyendo. lo estás retomando, estás leyendo otra vez. Bien, y descubriste cosas nuevas. Sí, hermoso. Bueno, se lo recomendamos a la audiencia, así como hicimos 3 instancias, la de que escuchamos a un chico narrar, que saquen por ahí sus conclusiones en las aulas, y nos leyeron en voz alta, el cuento de un elefante que ocupa mucho espacio, y eso de intercambio entre lectores, ¿no? Yo por ahí comparto ese libro, que es el de humor, que pasamos en el video, y bueno, vos compartiste este,
Ahora, si hay alguien que le interesa eso, o le interesan otros libros, que vaya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chao, Bueno, profe. nos despedimos. Hasta la próxima. Nos vemos, chao.